Hola, tengo una historia que me cuesta compartir porque no me gusta hablar de aquello en lo que yo no estoy implicado directamente, pero creo que es momento de contarla. Yo fui en su momento, allá por el 2009, a un instituto bíblico en Chihuahua. Tenía 15 años en ese entonces. Debo decir que soy del centro del país, y al igual que yo, la mayoría no éramos de ahí. Hicimos un mes de misiones en la Sierra Tarahumara, en invierno. Recuerdo que fue la primera vez que experimenté las nevadas y un frío tal que apenas oscurecía ya había hielo sobre los cofres de los autos. En una de todas las localidades, no diré cuál, nos recibieron en un orfanato. Todo muy bien realmente, me encantaba el olor a la leña, el frío en el rostro y los cielos limpios de aquel entonces. Nosotros solo íbamos de visita ya que acompañábamos a un pastor de esa localidad y después regresábamos a unas cabañas a las afueras donde dormíamos, sin embargo solíamos salir ya tarde de allí, además que por el invierno oscurecía muy temprano. Una de esas noches, antes de salir, escuchamos que los niños y adolescentes de ese orfanato, específicamente en uno de los edificios donde dormían, solían tener miedo inexplicable por las noches y cada vez iban aumentando los sucesos fuera de lo común. Al parecer sentían una presencia extraña, no podían conciliar el sueño, quienes lo hacían sufrían de pesadillas y había quienes llegaron a percibir movimientos, sombras y susurros, además de una sensación térmica muy diferente al frío del exterior. Yo personalmente estaba pasando por un momento decisivo en mi vida sobre mis creencias y en ese instante no supe qué pensar, me imaginé que solamente era sugestión de ellos. En fin, una de las últimas noches que pasaríamos allí solo quedábamos nosotros y los encargados, ya se habían retirado todos a dormir y no recuerdo cómo fue, pero alguien nos pidió que fuéramos rápido al edificio antes mencionado porque habían asustado a los chicos nuevamente. El pastor y nuestro encargado se levantaron sin dudar y acudieron con nosotros al lugar, nadie sabía para qué exactamente, o qué esperar. Llegamos y realmente no parecía nada fuera de lo común, los chicos despiertos todos juntos en una misma habitación debido al miedo y de ahí en más nada. El pastor comenzó a orar pasando por cada parte del piso donde estábamos y al llegar a un pequeño armario escondido se detuvo de golpe, le habló a nuestro encargado y, con ganas de saber de qué se trataba, todos fuimos a ver. El pastor nos dijo que no sabía exactamente qué fue, pero percibió algo distinto y maligno que estaba en ese sitio. Se pusieron a buscar y finalmente, de manera inesperada, entre todo lo que hay en un armario de ropa, se dio a notar la presencia de una libreta. Sí, una simple libreta. El pastor quiso darle una ojeada y encontró que esta estaba llena solamente con dibujos blasfemos y con frases extrañas. Yo recuerdo bastante bien uno donde un duende estaba frente a una cruz burlándose con una sonrisa macabra, además que me sorprendió bastante lo bien hecho que estaba el dibujo. El pastor quiso indagar sobre quién había hecho esas cosas y finalmente logramos saber que un adolescente que no vivía en el orfanato, pero que lo visitaba constantemente, ya les había hecho dibujos a sus amigos del orfanato, pero un día, a cambio, les pidió dejar sus cosas ahí con ellos, sin que ellos hubieran visto lo que contenía. Personalmente, yo no encontraba la conexión entre una cosa y la otra, pero el desenlace terminó por atar los cabos. Resulta que el visitante de los dibujos aún estaba en el orfanato ayudando a uno de los encargados en algunas tareas, así que el pastor corrió para darle alcance y cuando apenas lo vimos, todos notamos cómo le cambió el semblante. Comencé a sentir un ambiente muy pesado. El visitante de los dibujos dio media vuelta, sin mediar palabra y se dirigió como huyendo hacia la salida del orfanato, pero logramos detenerlo. El pastor le hizo algunas preguntas que no recuerdo realmente, pero en ese momento pasó lo peor, del visitante salió una voz gruesa y antinatural que se burló de él. Rápidamente lo rodeamos por si pudiera intentar hacerle daño a alguien y finalmente aceptó sentarse tras órdenes de mi encargado que no paraba de decir: "Te ordeno en el nombre de Jesús", frase muy usada en los círculos cristianos protestantes, y hago la aclaración porque en el ámbito católico he visto que se suele usar el crucifijo, el agua bendita y los rezos, pero en el ámbito protestante, al menos el que yo he conocido, se usa esa frase y el ordenar al demonio, decir su nombre para ordenarle salir, así como orar por la persona pidiendo liberación y recitar versículos de la Biblia. Antes ya había escuchado historias sobre exorcismos en la iglesia cristiana, pero era la primera vez que yo lo estaba contemplando.
Escuché como el demonio dijo su nombre y después de eso nos sacaron de la habitación, porque al parecer él se negaba a salir diciendo que estábamos allí y tenía argumentos contra nosotros y eso le daba el derecho de permanecer en donde él quisiera, y es verdad que varios de los que estábamos en ese instituto teníamos cuentas pendientes con respecto a nuestras acciones, así que tuvimos que salir para no interferir. No sé cuánto tiempo pasó, fue bastante. Recuerdo como todos estábamos muy desconcertados esperando el final de todo cuando se abrió la puerta de la habitación donde se llevaba a cabo el exorcismo o, como se le llama en el ámbito protestante, la liberación. Todos vimos salir a una persona completamente diferente, el visitante de los dibujos parecía más alto, noté mucha paz en su rostro y tenía hasta una sonrisa, a su vez lo notamos algo cansado dentro de todo lo demás. Después nuestro encargado nos platicó lo que había sucedido. Al parecer todo se hizo más complicado debido a que el demonio les dijo que el visitante de los dibujos había hecho un pacto, por lo que él era usado para poder llegar a los demás en el orfanato y los dibujos eran una especie de puerta para ellos. Lo sé, suena muy loco. Al final el pastor logró, en un momento de lucidez del visitante de los dibujos, que éste aceptara rechazar el pacto que había hecho, lo que al final permitió la liberación. Literalmente como un juicio, la defensa pone el sacrificio de Jesús como el pago de todos los derechos, si la persona poseída acepta esa parte el demonio ya no tiene potestad sobre esa vida. Y así fue como se resolvió. La verdad eso me impactó bastante, y aunque ya no asumo muchas cosas respecto a la fe como en ese momento y me he vuelto más escéptico, muchas veces cuando me acuerdo de ello, no dejo de pensar en que tal vez, algunas de las imágenes, vídeos y demás cosas turbias que uno puede encontrarse, pudiesen tener un trasfondo espiritual. Esto me pasó ayer. Creo que vi un ovni afuera en el cielo mientras me bañaba. Bueno, lo que pasó es que me estaba bañando ayer alrededor de las 11 p.m. o medianoche. Me estaba bañando con normalidad mientras escuchaba algo de música hasta que miro por la ventana alta y noto algo en el cielo. Al mirar con más atención, noto que en el cielo nublado de la noche hay un círculo flotando en las nubes. Parecía como si hubiera un agujero en las nubes, pero no tenía profundidad ni nada, era como ver algo 2D. Se sentía como si alguien hubiera agarrado paint y hubiese dibujado un círculo de color totalmente negro en una foto del cielo nocturno. Me le quedé viendo sin saber qué pensar, era bastante extraño, aunque no sentía miedo, solo una confusión con algo de curiosidad. Me quedé ahí por lo que creo que fue un minuto, cuando el disco desapareció. No estoy seguro si se elevó o fue cubierta por otra nube que estaba pasando. Me le quedé viendo un tiempo pero no pasó nada más, como si nunca hubiera estado algo ahí para empezar. Después me fui a dormir. Sigo pensando qué carajos fue eso, pero no tengo la más mínima idea qué pudo ser. Aquí hice una interpretación de lo que vi con una foto de Google. Me gustaría empezar destacando que, a pesar de haber crecido en una familia muy religiosa, desde los 12 años me definí como ateo. Esto es importante porque quiero destacar que soy una persona que se considera muy racional, completamente escéptico a cualquier cosa sobrenatural y también exento de algún historial de enfermedades mentales. Cuando tenía 17 años empecé a investigar sobre temas de esoterismo u ocultismo por simple curiosidad. Lo que empezó como un pequeño interés se transformó rápidamente en una obsesión que me hacía trasnochar a veces hasta las 2 de la mañana, leyendo libros escaneados en PDF sacados de páginas web extrañas y muy desactualizadas sobre magia negra, mitología pagana, palo mayombe o vudú, rituales de invocación, viajes astrales, etc. En algunas ocasiones llegué a sentirme observado, casi como con una ligera culpa, pero siempre con gran morbo sobre lo que estaba haciendo. Puedo describir esa sensación como cuando uno es un niño y le dicen que no haga algo, pero lo hace igual a escondidas y siente miedo a ser atrapado. Esto finalmente tuvo que parar de golpe porque un día, leyendo sobre cierto tema que creo que no puedo mencionar por las normas de YouTube, empecé a sentir una presencia muy pesada en mi habitación, casi como un vórtice de oscuridad que sentía que succionaba mi energía y mi humanidad. A medida que progresaba la noche, empecé a sentir que podía ver una silueta difuminada, a la vez que sentía que esa presencia crecía en poder sobre mí. Empecé a sentirme aterrorizado. Puedo describir la sensación a la de estar atrapado en un lugar completamente oscuro con un animal salvaje muy hostil, agresivo.
En algún punto llegué a sentir que se acercaba, pero no físicamente, más bien como que me estaba rodeando en todas las direcciones y estaba dispuesto a engullirme. Era un miedo muy primal, muy profundo, casi como programado de fábrica. Había algo que me decía que estaba muy mal. Muy mal. Me sentí mareado, a punto de salir corriendo, pero estaba paralizado. Lo único que supe hacer en desesperación fue rezar, con muchísimo miedo y sintiendo mi ego humillado tras haber afirmado miles de veces que Dios no existía. Y esa presencia empezó a retroceder, con la misma pesadez y lentitud con la que se acercó, hasta que al fin se difuminó. Sé que habrá quienes no crean esto y se lo atribuyan a delirios religiosos o a la falta de sueño, enfermedades mentales o a lo que sea, pero yo sé lo que sentí y lo que viví. Y desde entonces sé que existen fuerzas más allá de nosotros. El mal tiene nombre, y es el titiritero que controla a quienes cometen las desgracias y atrocidades que suceden en este mundo. Él les promete grandeza y riqueza, conocimiento. Pero el precio a pagar es incalculable. Otra historia, que no es mía, pero igual me parece graciosa, es que una vez mi hermano andaba de fiesta en una zona de bares de la ciudad con cierta afluencia económica. En su borrachera, decide sentarse a hablar con una persona habitante de la calle con él y sus amigos. Después llegaron otros vagabundos y se sentaron todos a hablar en un parque sobre la vida. Como a las 12 de la madrugada el primer tipo les dijo que fueran a una edificación abandonada. Literalmente solo la estructura de una casa vieja. Todos fueron porque tienen pésimo instinto de supervivencia. En algún momento, un vagabundo sacó una pipa que parecía un vape, o al menos eso parecía en la oscuridad según mi hermano, y le dijo: ¿me das? Es que ya se me bajó y ando con ganas de fumar. A lo que proceden todos a callarse y verlo con una cara incrédula. Y la persona que tenía la pipa le dice: ¿esto es piedra? ¿En serio fumas esto? Supongo que con sorpresa porque andaban muy bien vestido. A lo que todos proceden a reírse porque él pensó que era un vape. Pero bueno, se me hizo gracioso pensar qué hubiera pensado si esa persona sí hubiera decidido compartirle, tal vez mi hermano ni siquiera estuviera vivo actualmente. Estamos todos a solo una mala decisión y un mal paso de convertirnos en una persona totalmente diferente. Esto sí da miedo. Vivíamos con mi familia en un edificio de Rawson. No era la gran cosa, pero estaba bien. Después de un tiempo, mis padres se divorciaron. Mi padre se quedó en el departamento, mientras que mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a otro lugar. Y ahí empieza lo turbio. Mientras mi padre vivía en ese departamento, no se le ocurrió mejor idea que meterse en un grupo Umbanda. Básicamente gente que hace brujería, si no me equivoco, de origen africano. Viajaba a lugares lejanos para hacer rituales y sacrificios en nombre de una diosa llamada Yemanja. Sin mentirte, al principio notaba que, de la nada, tenía fajos y fajos de plata, y eso que solo era taxista. Pero con el tiempo, cuando nos visitaba, actuaba raro. A veces gritaba al hablar sin darse cuenta, y otras simplemente se quedaba mirándote fijo cuando le hablabas. Recuerdo una vez que se quedó sentado en el sillón hasta tarde sin notarlo, y cuando vio que eran las 11 de la noche, salió corriendo asustado como si recién se hubiera dado cuenta de la hora. La verdad, una tremenda estupidez de su parte. Y se pone peor. Pasan unos 4 años. Mi madre queda desempleada. ¿Recuerdan que mencioné que mi padre se quedaba mirando a la nada? Bueno, eso mismo le trajo problemas más de una vez. El tipo incomodaba varias veces por quedarse parado afuera del trabajo de ella, mirando a la nada y bloqueando el paso de la gente. Para no hacerlo largo, tuvimos que volver al departamento en el que vivíamos. No sé qué rituales habrá hecho mi padre ahí dentro, porque sí, nos confesó que habían hecho rituales ahí mismo, pero todo se sentía horrible. Era un ambiente denso, como si el aire pesara y costara respirar. Como cuando hay mucho calor y no sientes que el oxígeno te llegue bien. Recuerdo que las paredes de la cocina estaban llenas de moho. La habitación que había sido de mi hermano estaba completamente oscura, como si siempre hubiera una sombra ahí. Fue una experiencia que me marcó. Era feo ver a mi madre con la cara deplorable, como si le hubieran quitado la vida poco a poco. Mi hermano estaba con la piel amarilla y tosía flema con sangre todo el día. Íbamos al hospital, pero nunca encontraban nada grave. Lo de siempre, tómate 2 paracetamoles y seguro se te pasa. Yo sabía que nada de esto era normal. ¿Y mi padre?
Se metió en un grupo de Reiki, y de paso, fue a una iglesia para que le sacaran los demonios. Increíble. Primero llenas un lugar de demonios y fantasmas, y después piensas que Dios te va a limpiar el desastre. Él siempre venía con consejos pedorros para que evitemos las sombras y la mala onda. Todo muy absurdo. Solo aguantamos un año. No dábamos más. Había noches que no dormíamos nada porque se escuchaba cómo movían las sillas del comedor. Otras noches la luz del baño se prendía sola. Otras, una gotera en la cocina hacía un ruido insoportable. Cuando hablamos con el dueño del edificio, nos dijo que el piso de arriba no tenía problemas con las cañerías y que era raro que nosotros tuviéramos tanta humedad y moho. No me jodas. Para terminar, en la mudanza recuerdo que fui a la cocina a buscar algo y sentí un olor fétido, como un trapo podrido sobre una cloaca. Pensé, debe ser que destapamos algo de la cocina. Pero pasados unos segundos, el olor se fue. Me moví a la habitación de mi hermano y ahí estaba de nuevo. 2 segundos y desaparecía. Fui al baño y reaparecía. No lo podía creer. Era como si una entidad se interpusiera en mi camino. Para comprobarlo, llamé a mi madre para que me ayudara a sacar algo de su habitación y ella también se dio cuenta de ese olor horrible, que aparecía 2 segundos y ya. El olor se movía por todos lados. De forma subjetiva, concluí que ese espíritu o demonio estaba molesto porque nos estábamos yendo de ese lugar. Un lugar que alguna vez fue mi infancia, pero que un idiota con 1000 de IQ me arruinó. Esa fue mi experiencia. Saludos desde Rawson, Chubut, Argentina. Hola otra vez, escribí aquí hace un tiempo sobre una aparición en un bar con la promesa de contar otras historias, pero por temas de la universidad olvidé hacerlo. Aprovechando que tengo tiempo por las vacaciones contaré 2, una mía y otra de un amigo. Ambas historias podrían estar relacionadas. Es algo corta. De niño mi madre no estaba en casa la mayor parte del día por temas de su trabajo, así que, cuando sí estaba me aseguraba de pasar la mayor parte del tiempo con ella. Normalmente dormía en el cuarto que solía compartir con mi hermano y mi abuela, pero los fines de semana dormía en el cuarto de mi madre porque básicamente trataba de no despegarme de ella. Una mañana me levanté y ella no estaba en la cama. Se había despertado antes que yo. Bajé de la cama y me fui hacia la cocina por un vaso de agua. El cuarto de mi madre daba hacia un pasillo muy corto que conectaba la cocina y el patio trasero. Al terminar de cruzar ese pasillo, miré hacia el refrigerador que estaba en la esquina opuesta hacia la izquierda, y justo en ese rincón delante del refri vi una mujer cuyo rostro estaba cubierto por su propio cabello, de un color negro bastante oscuro. Su piel era del mismo tono que su vestido, un color verde que siempre he descrito como podrido. Era un verde desaturado y pálido. Las palabras que mejor lo describen son enfermo, frágil y podrido. El vestido no lo recuerdo bien. La cocina tenía una barra que hizo que solo pudiera ver de su cadera para arriba más o menos. Básicamente la chica del aro, pero reemplazando el color blanco por el verde antes mencionado. Al parpadear desapareció. No la vi por más de 2 segundos, pero recuerdo que no me miraba a mí. Ella miraba directamente hacia una puerta que daba a un baño, mismo baño en el que estaba mi madre. Me detuve al borde del pasillo unos segundos porque no lo había terminado de asimilar, pero cuando lo hice quise asumir que todo me lo imaginé porque estaba despertándome. Todo ocurrió en probablemente 10 segundos desde que salí del cuarto. Regresé a la cama frotándome los ojos y no se lo conté hasta años después porque no me iba a creer, y si lo hacía me diría que me lo imaginé. Entonces, si me lo imaginé todo, ¿por qué insisto en contarlo? Como dije, se lo conté mucho tiempo después, y ella me reveló que durante esas fechas, ella había estado lidiando con la constante aparición de la mujer que le describí. Me dijo que la veía en la calle, en el trabajo que no era el bar, e incluso en el transporte público. Igualmente tuvo varias parálisis del sueño con esta mujer y me dijo que durante estas parecía estarse riendo y burlándose de ella. Me contó que, en pocas palabras, mi padre le había hecho un trabajo pues ellos no acabaron en buenos términos y era algo relacionado a la Santa Muerte, pero la verdad es que esta es la parte que menos entendí y menos recuerdo porque no quise preguntarle mucho al respecto, principalmente porque los que sean de México sabrán lo delicado que es el tema de la Santa Muerte para los creyentes.
Mi familia es muy religiosa, sobre todo por el lado materno. Uno de mis tíos es dueño de una iglesia en un municipio del estado en donde vivo y el problema se solucionó cuando lo llamaron para que viniera a la casa. No sé si la palabra es hacer una limpia, lo dudo, pero lo llamaron para hacer algo al respecto. Mi madre me contó que él le dijo, y esta frase no se me olvida: el diablo está en tu cuarto. La vio en uno de los espejos del cuarto de mi madre y la describió riéndose. Como una nota adicional, esta parte de la familia me ha contado varias historias y pareciera que usan el término diablo para referirse a demonios y entidades en general. Imagino que no se refería al diablo de manera literal. A partir de eso el problema se solucionó. Mi madre nunca nos contó sobre esto hasta que mi hermano y yo ya éramos adolescentes. Básicamente se guardó el problema durante mucho tiempo. Es por esto que en la historia anterior mencioné que ella toma estas cosas como algo cotidiano, al menos respecto a fantasmas, espíritus, demonios y etc. Tiene una historia sobre una criatura que se cruzó yendo en carro y esa no me la contó como el resto, por lo que asumo que de verdad le dio terror. Trataré que me la vuelva a contar para poder escribirla aquí con más detalles. La segunda historia es mucho más corta, pues no sé los detalles al 100% y no tengo que contar todo el contexto sobre la aparición. Uno de mis mejores amigos, quien conozco prácticamente desde que cobré conciencia, pues es el hijo de la mejor amiga de mi madre, me contó que, en una ocasión en la que él y su madre se quedaron a dormir durante la celebración de Navidad en la casa donde ocurrió todo, en un momento de la madrugada se despertó para ir al baño, pero no recordaba dónde estaba. Según él, lo único que sabía era que la puerta quedaba en alguna parte de la cocina, por lo que no se molestó en prender ninguna luz, así que esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Al final terminó yendo hacia el pasillo que llevaba al cuarto de mi madre, y me dijo que vio como una silueta se echó a correr hacia él a cuatro patas. Gritó y despertó a todos, pues la casa no era muy grande y todas las estancias a excepción de los dos cuartos estaban conectadas. Me dijo que llegó a la cama que compartía con mi hermano, llorando, y nos pasó el susto a nosotros también. Aquí me di cuenta que no recordaba nada de esto. Se lo mencioné, pero él jura que es verdad. A decir verdad, no suelo recordar muchísimas historias que cuentan sobre mí cuando era niño, así que no se lo cuestioné tanto. La historia acaba ahí, no pasó nada más relacionado a la mujer que perseguía a mi madre. Algunos detalles sobre la maldición, entre varias comillas porque no sé bien cómo funciona eso, me los salté, porque no hacían falta o porque creí que los recordaría mal, pero estoy seguro de que era más complicado y triste de lo que conté. Mañana o en un par de días escribiré otra que acabo de recordar, es de mi hermano y creo que del año pasado. Es tétrica a su manera, pero una parte del relato es una joya total. Es bastante gracioso por la manera en la que sucedieron las cosas y cómo se lo tomaron los involucrados. Hola a todos, ¿cómo están? Quería aprovechar estos momentos para contar lo que ya hace bastante me lleva ocurriendo, pero que a veces los cercanos a ti parece que ignoran, o deciden no prestarle mucha atención. Aunque muchas cosas extrañas ocurren en mi localidad, es como que las personas deciden que es algo random o simplemente están demasiado metidas en sus asuntos como para reconocerlas. Desde hace un buen rato me percaté de algunas cosas raras en casa de un amigo y sus alrededores. Noté que algunas plantas de su patio se movían como si un animal roedor o lo que fuera las moviera. Lo raro es que al acercarme y comprobar, no había nada, y al contarle esto a mi amigo, llamémosle Pablo, este dice que solo es el viento, pero en los momentos en que me ocurría no había ni indicios de lluvia, que normalmente llegan con vientos fuertes. Por ello, y algo sugestionado, fui y le conté a varios, y claro, la mayoría no tenía siquiera idea de lo que estaba diciendo, excepto mi padre. Este dijo que, en una ocasión, en la casa, al estar quedándose dormido, sintió como algo se subía a sus piernas, y despertó súbitamente. Solo llegó a divisar como algo negro, pequeño y ágil se escabullía por el pequeño muro que separa la cocina de mi casa al patio. Tal vez lo que esté diciendo parezca algo fuera de lugar con lo del movimiento extraño de las plantas de la casa de mi amigo, pero acaba la cosa.
En una de esas noches en las que me quedo a terminar trabajos, fui un rato al patio de mi casa a tomar un descanso de la estresante comisión que me dejaron, cuando de repente, en el techo de mi casa, vi una especie de pequeña bola oscura, que parecía estar y no estar a la vez, como si estuviera a medio mezclarse con las losetas del techo de mi casa. Casi ni se los puede vislumbrar, ya que pasan muy rápido, pero en esa ocasión, me quedé algo asustado por ello, pero no fue la última vez que los divisé. En otra ocasión, en una fiesta que yo y los bros organizamos en casa, quise volver al patio un momento, ya que me había pasado un poco de birras, cuando de repente, y esto es lo que relaciono con lo que ocurrió en casa de Pablo, otra vez esa sombra pequeña pasó rápidamente frente a mí, y luego pareciera que desapareció entre las plantas, y me pareció muy similar a lo que ocurre en casa de Pablo. Por cierto, es algo bastante plausible que estos sean los que a veces oigo golpear un muro de mi casa a altas horas de la noche. Sea mi percepción sugestionada o algo verídico, no es la única cosa extraña que ocurre por donde estoy, y de hecho, mi localidad está llena de anécdotas similares a la mía. Volvía de una fiesta, una muy buena por cierto. Pablo se había traído algunas hamburguesas para degustar entre todos, y también pasamos por algo de soda. Todo normal hasta ahí, hasta que yo me percaté de algo. En una calle, una que iba empinada, al menos unos 20 o 30 metros más allá de nosotros, pasó un destello. Era algo estático, me pareció como una partícula, algo irreal, como si fuera una cosa que no era de aquí, algo ajeno, como si estuviera viendo un PNG que nada tenía que ver con lo que estaba alrededor. Un destello que no alumbraba nada de alrededor, como suelen decir algunos ufólogos. Ciertos objetos voladores no identificados emiten una luminiscencia que se mantiene en ese lugar específico del objeto, sin que nada alrededor sea alumbrado. En ello no habrán pasado ni 2 segundos, hasta que ese destello se volvió loco, se movió alrededor de toda la rotonda que estaba al final de la calle, y así como vino, simplemente, desapareció. Pablo fue el único que también lo vislumbró. El resto estaban en otro asunto, y tal vez creyeron que era el cansancio o el alcohol. Nunca me había ocurrido algo relacionado a fuegos fatuos, y no sé si este cuente como uno, pero a mí eso fue lo primero que me vino al apreciar ese inusual y breve encuentro con aquello que parecía no encajar con el entorno en que se apareció. Algo que ocurre en mi ciudad, es que pareciera que la actividad fantasmagórica es mayor a las de otras ciudades en las que he estado. No contaré todas las veces en las que aparecieron, o me pareció que aparecieron, pero sí quiero contar una en específico que le ocurrió a otro amigo. Llamémosle Carlos. Este se mudó a un apartamento debido a que estaba barato, y estaba desesperado por encontrar un lugar de donde refugiarse de la lluvia y los vientos. Este dejó todas sus cosas en el apartamento, y limpió todo en él. Todo normal como siempre, hasta que se percató como algunos objetos cambiaban de posición, o los encontraba caídos desde el lugar que los dejó, sin explicación. Tomemos en cuenta que este no tiene mascotas, y dejaba todo con llave y súper cerrado. En una ocasión, quiso comprobar que efectivamente sucedía lo que sospechaba, así que dejó su cámara encendida, salió, y al volver, no solo la cámara estaba movida, sino que, en el metraje, varios de sus objetos eran movidos como si alguien se los estuviera topando. Sus cuadros, ventanas, y finalmente, la cámara, fueron movidos, y en el metraje parece como que algo la tumba con fuerza, como no queriendo que lo graben. Carlos es alguien que no suele asustarle mucho esto de lo paranormal, y por eso es que cada vez que lo visitábamos hacía bromas con que el fantasma iba a volver a mover algo en la casa. Y así era, movía una esponja, y al rato, los candelabros. Eso obviamente me cagaba, y le dije que no molestase mucho a lo que él no conocía. Como en aquella anécdota de Yakutia, en la que se decía que no se debía de joder con lo paranormal. Y cuánta razón tenía ese tipo de Yakutia. Aquí ya va la parte intensa de este relato. En una ocasión mi amigo tuvo un sueño extraño. Uno de esos en los que te parece que ya despertaste y haces tu día con regularidad. Mi amigo Carlos trabaja en un gimnasio, y este va a limpiar temprano para que luego lleguen los clientes. Aquí, su padre, el dueño del gimnasio, lo dejó solo, y mi amigo dice que hasta ese entonces no había nada que le parecía raro, hasta que, según lo que me contó, algo lo empujaba a que fuera a los baños, los cuales también tendrán su propio relato paranormal. Entró y empezó a limpiar. De la nada, la puerta se cerró con fuerza, como si alguien con muchísima ira lo quisiera encerrado.
Ahí dijo que sintió un pavor que no le daba desde que fuimos a una manifestación accidentalmente. Carlos quiso abrir la puerta, pero del otro lado oyó un golpe, seguido de varios golpes contundentes contra esta, como si alguien estuviese descargando toda su ira contra la puerta. Del otro lado, una voz profunda, y notablemente molesta, lo insultó con una agresividad que, a cualquiera, incluso a un tipo duro como él, le dio pavor. Le amenazó, diciendo: si no te detienes con tus pendejadas, te voy a matar. Si no dejas de joder, hijo de puta, te voy a matar, no sabes nada de lo que soy capaz, y podría acabar contigo de una forma que no puedes concebir. Después de esto se despertó, y le tomó un momento para enterarse que había tenido un sueño de falso despertar. Con un dolor de cabeza jodido, este se levantó, y se tomó algunas píldoras para ese dolor, pero el susto no se lo quitaba a nadie. Más adelante, un amigo que sabe de lo paranormal visitó su casa y dijo que en ese lugar, más específicamente en el segundo piso, había alguien. Un hombre que falleció por asesinato. Carlos no estaba ni enterado. Todo ese rato estaba radicado en una casa en que una escena del crimen había tenido lugar. Desde ahí, Carlos tiene mucho más respeto por este tipo de temas, y así como varios en mi ciudad, convive con este en su casa. Así es como él adquirió esa lección que el tipo de Yakutia dijo, no joder con lo paranormal, pero por las malas. Esto me hizo plantearme cuántos de nosotros estaremos radicados en lugares en donde ocurrieron cosas horribles sin saberlo. Si disfrutas mi estilo de traducción y selección de historias, disfrutarás también mi libro, Filamentos de Sueños y Terrores, disponible en todo el mundo a través de la tienda virtual de la editorial Umbrales del Sur. Es un libro con 10 relatos de terror de mi autoría, algunos más góticos, otros más modernos. Agradecimientos especiales a todos los lectores y a Amari, Stellar Vampire, por ilustrar la portada.